Buenas tardes. Hola. Bienvenidos de nuevo a este curso de homilética, predicación expositiva. Estamos muy atrasados en cuanto a los temas que había tenido planeado, pero siempre pasa. Pero creo que vamos aún así a un buen paso y estamos hablando de diferentes elementos del sermón en la construcción del sermón. Vimos las divisiones del sermón que salen de la proposición y hablamos de la introducción. Hoy vamos a hablar de la conclusión y luego vamos a regresar al laboratorio y seguir trabajando con nuestro texto de Filipenses. Y antes de iniciar vamos a orar. Señor, gracias te damos de nuevo por tu misericordia que es grande cada mañana. Y gracias que podemos estar aquí, gracias por la tecnología que nos permite participar desde lejos y te pedimos que esto sea provechoso para todos y que sea claro, que sea edificante y que la tecnología no nos falle, sino que facilite lo que estamos tratando de lograr aquí, ser mejores trabajadores en expresar tu palabra a otros y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos hablando de la conclusión y he mencionado James Braga, que tiene un libro sobre la predicación. Es un libro es básico y clarísimo, y él tiene muy buenos comentarios muy claros acerca de las partes de un sermón. Y aquí tenemos una cita de su capítulo 12. Dice que la conclusión es el punto culminante de todo el sermón, en el que el constante objetivo del predicador llega a su meta en forma de una poderosa impresión. O así debe ser, por lo menos. En el mejor de los casos, así es. Es para mí un aspecto del sermón muy difícil de diseñar bien y de entregar bien, por lo importante de este aspecto. Entonces hay 4 tipos, según Braga, 4 tipos de conclusión. Recapitulación, que es resumir. Y esto es útil sobre todo en un sermón que tiene un razonamiento extendido. Si hay un argumento y que tiene varios pasos, es bueno en la conclusión repasar esos pasos para que la gente tenga todo el argumento en sus mentes. Otra manera es ilustración. Y vamos a hablar de ilustraciones quizás hoy, pero en otro momento, algo que ilumina en una forma poderosa el punto principal del sermón. Aplicación o llamamiento, sobre todo si es algo que hacer o algo que creer. Aquí es un momento para apretar y aplicar a la congregación y llamar a la acción. Motivación. A lo mejor ya están listos para obedecer o creer, pero necesitan motivación y algo que les motive. Y algunos de estos tipos se pueden combinar en una conclusión también. O sea, una ilustración puede ser motivante, por ejemplo. Una recapitulación puede terminar en una aplicación. No queremos nada demasiado complicado, pero puede haber una combinación. Algunos consejos para la conclusión. El primer consejo es el más importante: que concluya, que termine, que sea la terminación. Es decir, debe llevar el sermón a su fin y ni un paso más lejos. Diferentes ilustraciones para hablar de una buena conclusión. Pues un aterrizaje en un avión, pues quieres que llegue a su meta y ningún metro más. Así, llegar a su meta y ya, pararse ahí. O si son aficionados o espectadores por lo menos de la gimnasia olímpica, cuando los atletas aterrizan,
o sea, un aterrizaje perfecto es cuando tocan el colchón y no toman ningún paso más. O sea, concluyen así, limpio. Normalmente debe ser breve. Debe ser real, no artificial, ni artificial en lo que es su contenido o en el sentimiento. O sea, no es un momento nunca es momento para manipular las emociones de nadie. Sin embargo, permite una elevación de la emoción. En el sermón de hoy, no prediqué, un seminarista predicó en la iglesia un excelente sermón sobre Daniel. Y Daniel capítulo 2, 49 versículos, entonces un texto largo, pero un texto completo, que es una narración completa. Y mucha explicación, muy amena, y él está preparándose, si Dios permite, para ser profesor del Antiguo Testamento. Entonces, detalles del Medio Oriente y del arameo, y algunos detalles interesantes. Y luego llegó a su conclusión. Y yo sentí ahí que se soltó. Se permitió sentir todo lo que estaba diciendo. Y empezó a emocionarse visiblemente y se permite. Y se vio natural. Él estaba conmovido con el contenido del mismo sermón. Entonces, la exposición debe ser el cuerpo. El cuerpo del sermón es para explicar el texto. Y luego en la conclusión, normalmente no es para información nueva. Y pongo aquí en paréntesis, salvo cuando se presenta un contraste sorprendente. Y voy a demostrar esta idea de tener una sorpresa en la conclusión. Y muchas veces, en mi caso, la sorpresa es Cristo. La sorpresa es el Evangelio. La sorpresa es algún contraste con algún problema, alguna problemática del texto. Entonces, de alguna forma, el Evangelio es nueva información, pero de otra forma, es realmente la conclusión, la culminación de ese texto. El texto nos lleva hacia Cristo. Bien, Chappell agrega, y esto está en el libro que está asignado para este curso, agrega algunos consejos. Los poemas, las citas, raramente tienen un gran impacto, en parte porque rompen el contacto visual con la congregación. Vamos a decir que quiero leerles un poema al final y tengo que leer. ¿Y qué están viendo? Pues en mi caso están viendo así es, mi coco pelón, ¿no? Entonces, y aquí es cuando quieres estar conectando con la congregación en una forma muy natural y muy personal. Ahora, puedo poner aquí una excepción. Si tienes el poema, tienes la cita, tienes el himno memorizado, pero muy bien memorizado, o sea, puede tener un impacto. Y ha funcionado a veces he citado parte de un himno o hasta todo el himno o algo, una cita no muy extendida, pero algo impactante, muy bien expresado y muy llamativo, pero memorizado, o sea, no leído. En general termina con algo positivo, como el Evangelio, por ejemplo. Pero esto no es una regla absoluta porque no todos los textos terminan así. O sea, a veces los textos terminan en una forma negativa. Podemos agregar lo positivo legítimamente y normalmente es un buen consejo, por supuesto. Hay que evitar un anticlímax, agregando más explicación después de llegar al clímax. Y es como en un avión. Lo he visto, no lo he experimentado, pero lo vi una vez. Estuve viendo en el aeropuerto
llevé a mis hijas chiquitas y en ese entonces permitían que, pues, que te acercaras para ver el aterrizaje y la salida de los aviones. Ahora creo que hay más protección, pero estuvimos ahí debajo de los aviones que estaban aterrizando, fascinante. Y yo vi, pues, un avión que había varios aviones y cada uno aterrizando. Y yo vi que uno estaba demasiado, para mi vista, cerca al que estaba enfrente de. Y justo así fue. O sea, aterrizó e inmediatamente despegó de nuevo. Entonces, fue un error. Entonces, pobrecitos los pasajeros, ¿no? O sea, aterrizar y luego acelerar y otra vez. Entonces, así es una conclusión que concluye y luego otro viaje, ¿no? Otra salida. Entonces, la congregación está lista para aterrizarse y otra vez. Entonces, y es un anticlímax. Clímax, sí. Bien, debe haber solo una conclusión por sermón. O sea, estoy diciendo lo mismo, pero que no haya dos conclusiones, una conclusión. Y es mejor señalar la conclusión con cambios de ritmo, tono, volumen, etcétera, en lugar de decir en conclusión o finalmente, ¿no? Y es fácil, una pausa y un cambio de ritmo, o sea, señala a la congregación que hay una transición. Si se usan preguntas retóricas que pueden ser muy efectivas, deben ser específicas, no generales. Una pregunta retórica muy general sería: hermanos, ¿qué vamos a hacer con lo que escuchamos el día de hoy? Eso es muy general. Una pregunta específica sería: hemos escuchado acerca de la generosidad cristiana y algunos principios de la generosidad cristiana. Ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer con eso? El día de mañana, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica estos principios de la generosidad cristiana? O sea, es mucho más específica y podría ser aún más específica esa pregunta. Otra cosa muy efectivo es el inclusio, muy efectivo el inclusio, y es cuando la conclusión termina, completa algo introducido en la introducción. No cada domingo, pero es muy efectivo y voy a demostrar un ejemplo de inclusio. Empezar algo, dejarlo no resuelto y luego resolverlo en la conclusión. Bien. Igual que las primeras palabras de la introducción, las últimas de la conclusión deben ser cuidadosamente formuladas y exactamente presentadas. No tienen que ser como memorizadas y recitadas, porque esto puede ser artificial, pero como vieron en ese bosquejo homilético que hice de Filipenses 1 y 2, tuve un bosquejo A, B, 1, 2, etc. en el cuerpo del sermón para darme libertad en la explicación, pero yo escribí la introducción en párrafo y la conclusión en párrafo. O sea, yo trabajé más en la formulación de esos dos elementos. Y como mencioné, el despegue y el aterrizaje deben ser tan limpios que sea posible. Y normalmente la conclusión se escribe después del cuerpo del sermón, porque hay que saber qué se va a concluir. O sea, tienes que saber el contenido antes de concluir ese contenido, igual la introducción. Entonces el cuerpo se trabaja primero y luego pues la introducción y la conclusión. Bien, pues vamos a divertirnos un poco, espero. Pensando en algunas conclusiones, yo traje algunos archivos aquí de diferentes series que he hecho: Colosenses y Filemón, Ageo, Santiago y Malaquías. Y vamos a ver unos ejemplos. Déjenme darles un ejemplo de un inclusio. En la introducción, porque en Santiago 1 al 8, ahí Santiago dice que debemos contar lo que puro gozo cuando encontramos que pruebas, dificultades, ¿no? Entonces, puro gozo.
Y entonces este sermón, el título es Puro gozo, sea lo que sea, o sea, pase lo que pase, ¿ok? Entonces, en la introducción, empiezo presentando a algunos amigos a la congregación. Y algo así. Quiero presentarles el día de hoy a algunos de los amigos más gozosos que he conocido en toda la vida. Uno de esos amigos, pues es una pareja, de hecho, Jorge y Cintia. Estuvimos en un estudio bíblico sobre Filipenses hablando del gozo y una de las preguntas fue, ¿qué haces para recuperar tu gozo? Y ellos no entendieron la pregunta porque nunca han perdido su gozo. La otra señora se llama Doroteo y es una persona que siempre está gozosa. Ahora, esta sección, después de un breve saludo, esta primera sección de Santiago, tiene que ver con el gozo. El gozo pase lo que pase. Y luego tengo pues el cuerpo del sermón y luego termino una conclusión así. Después de escuchar esta explicación de Santiago, puedes estar pensando, esto es muy irrealista. ¿Cómo podemos considerar las pruebas como oportunidades para tener gozo? Quiero contarles un poquito más acerca de mis amigos, Doroteo y Jorge y Cintia. Doroteo tuvo 5 hijos y un lindo esposo, y ha perdido a su esposo y ha perdido a 3 de sus 5 hijos. Y aún así es una de las personas más gozosas que conozco en esta vida. En cuanto a Jorge, Jorge llegó a Cristo después de un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico. Ya no tiene uso desde el pecho para abajo. Y es este Jorge que no entendió la pregunta, ¿qué haces cuando pierdes tu gozo? Porque nunca lo pierde, a pesar de no tener uso de sus piernas. Además, tuvo dificultades en su trabajo, perdió su negocio, tuvo que rematar su casa y aún así no perdieron su gozo. Entonces, pues yo sé que es posible vivir gozosamente por 2 razones. Una razón es porque este texto, la palabra de Dios, nos dice que así debemos vivir. Pero no solo esto, lo he visto con mis propios ojos. Entonces es un ejemplo de inclusión. Entonces empecé la historia y luego terminé la historia. Porque dices, pues qué bueno, pues Doroteo, pues Jorge, Cintia, excelente, qué bueno. Y luego escuchamos el resto de su historia. ¿Y qué impacto tiene el resto de la historia? O sea, no han escuchado todo el sermón, pero ¿qué impacto tiene esa inclusión? Mucho. ¿Y qué comparación haces inmediatamente? Con mi vida. Exacto, con mi vida, ¿no? Y mis quejas, y no puedo tener gozo porque, pues, esto, aquello. Entonces, esto como me calla la boca, Sí. pero también me Anima. me anima. Mucho. O sea, seres humanos como yo, cristianos normales, con problemas mucho mayores que los míos, viven siempre gozosos. Me vergüenza también. Sí, me da vergüenza también, Y sí. vivimos en una perenne queja, sin necesidad. Sin necesidad, así es. Ok, vamos a regresar a esto de 4 tipos de conclusión: recapitulación, ilustración, aplicación y motivación. ¿Qué tipo o qué tipos, puede ser más de uno, de conclusión es esta?
¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es si estos son los 4 tipos de conclusión. Motivación. El que es motivante. Motivación. Sí. Definitivamente. Okay. Y además que B es una ilustración Ilustración. motivante. Entonces es una híbrida de ilustración y motivación. No es una recapitulación. No dije, pues acuérdense que Santiago dijo 1, 2, 3. No es eso. Y tampoco, es aplicación, pero no es un llamado directo. No es como, hermanos, sean gozosos. Ya escuchamos eso. Ya es que ilustración que nos motiva. Bien, ok. Es un ejemplo de inclusio. A ver. Busqué, creo que fue mi mejor conclusión de Santiago porque revisé los demás sermones y no encontré nada que me gustara. Entonces, para mí es uno de los aspectos más difíciles. Déjame ver si en otro... ok, aquí está. ¿Se acuerdan de Ageo? Ageo, la introducción a la primera sección de Ageo, los invité a reflexionar en esa experiencia de abrir tu estado de cuenta y encontrar que menos dinero de lo que esperabas encontrar, o sacar tu cartera y encontrar ¿qué pasó con ese billete? Estaba ahí ayer, ¿qué pasó? ¿No? Entonces fue la introducción. Y luego el texto tiene que ver con Dios diciendo al pueblo, ¿saben por qué les hace falta? Porque sus prioridades están mal. Ustedes están construyendo sus propias casas, mientras que la casa del Señor está en ruinas. Y es una reprensión y es un estímulo de decir, pongan en orden sus prioridades y empiezan a construir el templo. Y luego Dios les bendecirá. Entonces es como el contexto que ellos habían pues puesto a Dios al lado y sus prioridades estaban mal. Entonces después de animar a la gente aquí, instar a la gente, reprender a la gente en este texto, llego a la conclusión. Porque el problema con predicar Ageo es que nuestro contexto está pero muy lejano, ¿no es cierto? El templo en Jerusalén, pues ¿qué tiene que ver con nosotros, no? ¿Cómo podemos responder a este texto? Entonces, en algún lado, puede ser en el desarrollo del sermón, pero yo decidí hacer la conexión en el último punto y luego como preparando para la conclusión. Y la conexión es pensar en la manifestación posterior de esta cuestión del templo. ¿Qué es para nosotros los cristianos hoy en día el templo? Pues encontramos que hay varias preguntas, por lo menos como 3 preguntas, o más bien 3 respuestas a esa pregunta. En primera instancia, tenemos a Jesucristo, que es el que hizo su tabernáculo entre nosotros. El Verbo se hizo carne e hizo su tabernáculo entre nosotros. Y Jesucristo dijo que destruyan este templo y yo lo edificaré en ¿qué? 3 días. 3 días. ¿Y Juan nos dice que se refería a su Cuerpo. Entonces, primera conexión. Y esto no tuvimos que hacer mucho trabajo. Cristo hizo el trabajo para nosotros, conectando templo con Él. Bien. Y vamos a hablar de la predicación cristocéntrica, pero aquí Cristo ya nos dio la pista, ¿no? Y luego estamos leyendo en Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios. Y hay 2 diferentes manifestaciones del templo de Dios en Primera de Corintios. ¿Cuáles serán? En 3:16 y en 6:19, si no me equivoco.
Sí. Bueno, nuestro cuerpo es el templo. Nuestro cuerpo, ¿ok? Individualmente, así es. Y hay otra que es la iglesia. La iglesia. Ok, bien. Entonces ya tenemos 3 manifestaciones de hoy en día del templo de Dios. Bien. Entonces ya estamos haciendo este puente, esta conexión a nuestra situación. Y esto me prepara a hacer aplicación a la congregación. Entonces vamos a pensarlo. Si el templo hoy en día es, en primera instancia, Cristo mismo, ¿hay algún sentido en el cual podemos edificar ese templo que es Cristo mismo? O sea, construir ese templo que es Cristo mismo. No, o sea, no podemos como construir a Cristo mismo, ¿ok? Entonces, a lo mejor la aplicación no va a estar ahí. Pero si la iglesia es el templo, ¿hay un sentido en el cual podemos edificar el templo de Dios? Sí. ¿Qué sería? Bueno, con la predicación del La Evangelio. enseñanza. La enseñanza. Ok, predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio, las misiones, las evangelizaciones, es construir el templo. Muy bien, entonces ya tengo mi aplicación y en este caso mi conclusión va así. Entonces en mi último punto del sermón hice las conexiones con el Nuevo Testamento, construí el puente, porque la gente puede estar pensando, pues, aquí estamos pues a 25 minutos y todavía estamos en Jerusalén entre las ruinas del templo. ¿Y qué tiene que ver con? Conmigo, ¿ok? Mi vida. Pues ya hicimos la conexión El enlace. y Jesús y Pablo nos hicieron el favor de hacer explícitamente la conexión. Entonces la conclusión que hice fue así. ¿Qué será entonces construir el templo el día de hoy? Es la evangelización y las misiones mundiales. Pero trágicamente, muchos cristianos o dicen, o por lo menos actúan, como si el tiempo no hubiera llegado. Es lo que la gente hacía en el templo en el tiempo de Ageo. Decían, sí, eventualmente construiremos el templo, pero primero vamos a construir nuestras propias casas. El tiempo no ha llegado. Y muchos cristianos están actuando lo mismo ahora, diciendo, eventualmente nos enfocaremos en alcanzar las naciones, pero el tiempo no ha llegado. Un señor que trabajaba reparando zapatos, Guillermo Carri, recibió un llamado de llevar el evangelio a los que no habían escuchado. Y él fue y presentó esa idea a los ancianos de su iglesia. Y uno de los ancianos mayores dijo, joven, siéntate. Dios puede alcanzar a los paganos sin tu ayuda. Siéntate. En la mente de ese anciano, el tiempo no había Llegado. Pero Carri sabía que sí. Y Carri recibió ese llamado y él llegó a ser, pues, lo que se llama, el título que lo llamamos es el padre de las misiones modernas. ¿Puedo decir algo? ¿Perdón? Me preocupa mucho porque al pensar de esa forma que el tiempo no ha llegado, hoy se está muriendo mucha gente sin conocer a Cristo. Claro. Entonces, el trabajo es diario y constante. Okay. Porque tener la mente ¿verdad? En Bien. el futuro, el tiempo no ha llegado. ¿Y qué pasa con la gente que se está muriendo hoy? Así Y los es. que se mueren mañana y cada segundo que no han escuchado el Evangelio. Entonces no debemos pensar así, ¿verdad? Nunca, de que Okay. Todavía no ha llegado el tiempo y por eso nos podemos quedar tranquilos sin evangelizar. Bien. En otras palabras, estás diciendo que esta conclusión está funcionando. Efectivamente. Así. Bien, okay. Qué bueno, me alegra escuchar eso, ¿no? Porque es la idea, o sea, lo que acabas de decir es el impacto que quiero que esta conclusión tenga en la gente, que diga, el tiempo sí ha llegado,
y cuáles son mis prioridades. ¿Dónde estoy invirtiendo mis recursos? ¿En todo lo mío o en construir el templo? Ahora busquemos otra vez, vamos a revisar otra vez los 4 tipos de conclusión y cuál o cuáles de estos utiliza. Es recapitulación, ilustración, aplicación, llamado, motivación. Llamamiento. Sí, esto comparte de llamamiento porque es Aplicación. bastante directo. Es decir, hermanos, el tiempo ha llegado. Aplicación y motivación. Sí, hay aplicación y también motivación. Y además, ¿qué? Ilustración. Sí, entonces esto puede, puede haber una híbrida. Entonces hay una ilustración que es Carrie, o Care, y motivación, el ejemplo de este joven, y aplicación es, ¿ahora qué? Las prioridades de nosotros, ¿cuáles son? ¿Ok? Bien, ¿se acuerdan de Ageo también? Compartí la introducción compartiendo la experiencia de estar en un temblor, ¿se acuerdan? Y algunos de ustedes inmediatamente se identificaron porque han vivido esa experiencia. Y luego el texto tiene que ver con la sacudida que viene. Y luego hice algo semejante que hice la conexión. Y otra vez tenemos una gran ventaja, porque Hebreos cita esta cuestión de la sacudida, que Dios va a sacudir. Entonces Él hace la conexión para nosotros. Y pues, en el último punto, hablo de que Jesús es el cumplimiento de las profecías acerca de Zorobabel, y pues hablo del siervo de Isaías, el siervo que va a sufrir, y termino como el cuerpo del sermón. En otras palabras, el Antiguo Testamento anticipa el que iba a reinar como rey y sufrir como el sustituto de pecadores. Entonces ya llego a Cristo. Y luego la conclusión va así. Aunque nosotros tenemos mucho más de la historia que ellos en el tiempo de Ageo, y podemos creer en Jesús en una forma más clara, porque ha sido revelado claramente, de todos modos tenemos muchas desilusiones en la vida. Y resulta que nuestras desilusiones también son por diseño de Dios, para prevenir que pongamos demasiada confianza en las cosas que pueden ser sacudidas, para mantener nuestro enfoque en el reino que no se puede sacudir, para seguir caminando por fe. ¿Eso serían las pruebas, las aflicciones? Esa es mi conclusión. Entonces, ahora vamos a ver qué es esta conclusión. Es una recapitulación, ilustración, aplicación o llamamiento o motivación. Es motivación. Ok, es algo de motivación. Algo de motivación. Y también de aplicación. Ujú. En cuanto se refiere a... Sí, es un llamado a pues no confiar en las cosas sacudibles. Exactamente. Sí, buscar el reino. Entonces es más como aplicación o llamamiento. Pues no hay ilustración, no hay recapitulación, no hay motivación. Para mí es una conclusión decente, pero no como muy impactante. Sí, entonces podría quizás ser más fuerte con... Dice que no hay motivación. No, hay motivación allá. Indirecta. Sí, indirecta, Una sí. motivación directa. Sí, podría reforzarse más, quizás con algo de interés humano.
O sea, está como, no me deja, o me deja con algunos conceptos, pero no me deja como algo impactante, ¿no? Entonces, y muchas de mis conclusiones, pues, son así, o sea, y no todas tienen que ser impactantes. O sea, para mí es sólida, pero un poco blanda y podría desarrollarse más. Entonces, como digo, estoy buscando y encontrando algunas de las mejores, pero tengo otras que pues no llegan, no atinan. A ver. Tengo una pregunta, perdón. Adelante. Sí, solamente quería preguntarte si esta situación de no encontrar una conclusión tan pegadora o no sé cómo poder llamarlo, tiene que ver con cuestiones de trabajo, o sea, de las horas que uno le imprime al sermón y que la vida sigue, funerales, fiestas, cosas que hacer, o es en sí nada más que hay semanas buenas, semanas malas. ¿Tú le darías ¿te atribuirías esto? Pues sí, o sea, muy buena pregunta. ¿Por qué algunas son mejores que otras? Pues y sobre todo en la conclusión se ve, porque yo creo que mis explicaciones a estas alturas de mi ministerio son pues más o menos parecidos, o sea, en su calidad. Pues bien o mal, o sea, más o menos parecidas las explicaciones, pero varía mucho la introducción y la conclusión, porque en parte es una cuestión de tiempo, porque trabajo la mayor parte de la semana en la explicación. Y es lo más importante, o sea, explicar el texto y llevar el texto a Cristo, lo más importante. Entonces, a veces es porque no dedico suficiente tiempo, porque son las últimas cosas que agrego. Otra cosa es que la introducción y la conclusión requieren más creatividad que otras partes. Las introducciones, conclusiones e ilustraciones requieren creatividad y a veces no soy tan creativo. A veces no me llega nada. Y a veces sábado en la mañana o sábado en la noche sigo orando por una mejor conclusión, una mejor introducción y no me llega. Y a veces hasta el domingo en la tarde se me ocurre algo. Y entonces es como es el betún del pastel. O sea, y a veces tiene buen betún y a veces un poquito. Pero como digo, esto no es lo más esencial. Ayuda mucho. O sea, no desprecio estos elementos, pero el cuerpo es explicar el texto, es la meta, ¿no? Esos ayudan a llegar a la presentación del texto y a como cerrar, a enganchar, a dejar que pegue en la vida del predicador y la gente. Entonces, para mí, cuestión de tiempo, falta de tiempo o falta de buen uso de mi tiempo y falta de creatividad son los elementos que afectan. Uh-huh. Si mejor veo que dice iPad Mari Just, si tiene alguna pregunta puede escribir por chat, porque el sonido no está funcionando en este caso. Y puedo dejar aquí abierto chat. Sí, aquí, y algunos ayudaron aquí, William Carey es C-A-R-E-Y, entonces William Carey, y gracias. Algunos están proveyendo alguna información aquí, gracias. Bien. Aquí es un ejemplo, pues, de otra, es el primer sermón de Colosenses, y en Colosenses hay un saludo, hay un agradecimiento, y hay 3 elementos que Pablo elogia de los colosenses: la fe, el amor y la esperanza. Y es una tríada
pues muy, muy común en las cartas de Pablo y en otras partes también. Entonces la conclusión va así. No será una sorpresa que no todo estuviera bien en la iglesia en Colose, pero por lo pronto vamos a enfocar en lo que estaba bien entre ellos. Ellos fueron una comunidad caracterizada por fe, amor y esperanza. Ellos fueron una comunidad que estaba creciendo y produciendo fruto y creciendo en número. Y pues no obstante lo que seamos o no seamos en el futuro, si somos una comunidad de fe, amor y esperanza que está produciendo fruto y creciendo en número, estaremos cumpliendo el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Entonces, vamos a ver los elementos aquí. ¿Qué tipo de conclusión es de estos 4 tipos? Una serie de motivación. Sí, es algo de motivación. Sí. Para mí no es muy motivante, pero hay algo ahí implícito quizás. Aquí hay este elemento que no hemos visto. Recapitulación, o sea, repasé lo que eran los puntos sobresalientes de la iglesia en Colose, que son los puntos sobresalientes de este texto: fe, amor, esperanza, produciendo fruto y creciendo en número. Entonces, 5 elementos, entonces repasé esos elementos. Para mí, esta conclusión es aún más blanda y menos impactante que la anterior, ¿no? O sea, no es conmovedor, recapitula, pero pues realmente no atina muy bien. Entonces, pero muchas de mis conclusiones son así. O sea, decente, pero pues requiere más trabajo. ¿Ok? Bien. Y yo confieso que a lo mejor la mayoría son así. ¿Quieren escuchar otra o una mejor? Otra, Okay. Esta conclusión es del texto muy teológico, es el himno cristológico de Colosenses, es de 1:15 al 23. Entonces aquí los puntos son: el Hijo es el agente de la creación, el Hijo es el agente de la reconciliación, el Hijo es el agente de nuestra reconciliación. O sea, son los 3 puntos mayores de mi sermón. Y luego llego a la conclusión. A través de la historia de la fe cristiana, la iglesia, los así llamados cristianos nos hemos avergonzado de 2 aspectos de la persona de Cristo. Nos hemos avergonzado de su deidad, de su ser Dios. Y también a veces nos hemos avergonzado de su humanidad, de tener carne y cuerpo y sangre y hueso igual que nosotros. Pero si modificamos su deidad o modificamos su humanidad, ya no tenemos la fe cristiana, porque ya no tenemos a Cristo. Él es el eterno Dios en carne humana. Y como Cristo es el eterno Dios en la carne humana, si quieres ver a Dios, tienes que mirar a Cristo. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Y si quieres llegar a Dios, tienes que ir por medio de Cristo. Entonces, es la conclusión de esta sección teológica. A ver, ¿qué hace esta conclusión, viendo estas posibilidades?
y no son las únicas, pero esta lista de 4 posibilidades es buena, pero ¿qué hace? ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué tipo de conclusión es? Es difícil definir esta, ¿no? De alguna forma rompí una regla porque dije, no hay que agregar más información en la conclusión. Entonces empecé a hablar de la historia de la iglesia y puede ser una ilustración ahí. Entonces puede ser legítimo como ilustración. De alguna forma es recapitulación porque Cristo es Dios, Cristo es humano. O sea, recapitulo estos 2 elementos. No es realmente, pues, de alguna forma es llamado. No hay mucha motivación allá. O sea, otra vez veo que es sólida. Lo mejor de esta conclusión es más retórica que su contenido. Y lo impactante, si hay algo impactante, es la repetición. Si quieres, tienes que. Si quieres, tienes que. Si quieres, tienes que. Condicional. ¿Perdón? Condicional. Exacto, sí. Entonces ahí es lo mejor de esta, o sea, para mí retóricamente o sea, pues tiene ilustración, pero la ilustración es negativa. O sea, la vergüenza de doctrinas básicas que algunos cristianos han tenido no es muy motivante, pero pues retóricamente hay esa repetición que puede tener algo de efectividad. Entonces, otra vez digo, es un poco blanda, pero sólida para mi vista. Entonces, estoy evaluándome a mí mismo aquí, pero bien, ok, pues hasta ahí. Déjame revisar si hay algo en chat. No hay nada nuevo en chat. Entonces yo creo que es un buen momento para cambiar de tema.